Hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy voy a intentar aclararos algunas dudas acerca de lo que son las MetaQuest 3 que os ayuden a tomar la posible decisión final de compra de este visor o no. Para ello, pues vamos a intentar tocar varias cuestiones interesantes en este aspecto. ¿Os interesa? Pues vamos a ello. Bueno, ReverQuest maníacos, pues estamos a día lunes, ya tenemos muy cerquita el estreno oficial de esas MetaQuest 3 y bueno, pues voy viendo un poco los comentarios que me vais dejando y en otros sitios, en otros puntos web, etcétera. Pues varias cuestiones que parece que no están claras a la hora de pues establecer cada uno de nosotros la posible compra del nuevo visor de Meta, las MetaQuest 3. ¿Qué cuestiones quiero yo intentar aclararos dentro de lo posible y teniendo en cuenta que todavía no tenemos el visor a mano para poder realmente sacar un juicio de valor bajo la experiencia, ¿no? Bajo el punto de vista de la experiencia, pero aún así hay cuestiones que más o menos sí se pueden ir aclarando, como por ejemplo la primera que vamos a ver en el día de hoy, que es la elección entre, una vez que ya habéis decidido que queréis comprar las MetaQuest 3, la decisión entre comprar la versión de 128 GB o de 512 GB. ¿Qué debería en principio o qué deberíais valorar a la hora de la elección del almacenamiento del visor? Ya sabéis que hay una diferencia prácticamente de 150 € entre esos 128 GB y esos 512 GB. Bien, esta cuestión en realidad es bastante sencilla de resolver. Si el uso que le vais a dar al visor fundamentalmente va a ser tipo standalone, es decir, jugar juegos standalone, jugar incluso VR mods nativos en formato standalone o incluso también usar aplicaciones y experiencias de realidad mixta, posiblemente, entre otras cosas, en esta nueva generación todos los juegos, incluso los de realidad mixta, van a ocupar más espacio. Por tanto, como digo, si vais a utilizar estas MetaQuest 3 exclusivamente o con mucha prioridad hacia el formato standalone o hacia el formato de la realidad mixta y demás, entonces yo os recomendaría que adquirierais la versión de 512 GB. Ahora bien, si el uso principal que le vais a dar es exclusivamente PSVR, es decir, lo vais a usar como un visor PSVR, pues entonces posiblemente con la versión de 128 GB os valga. Pero tenéis que tener este concepto bastante claro, porque una vez que compréis el visor ya hay poca marcha atrás que dar. Por tanto, si a lo mejor tenéis que tener claro en ese sentido que el standalone, esos juegos de mayor calidad que vamos a tener a partir de ahora en formato standalone, los VR mods nativos, etcétera, y el tema de la realidad mixta no os llama la atención, no sea que compréis la versión de 128 GB y después os arrepintáis. Otra cuestión, por tanto, 128 GB para tener un croquis así fácil para vosotros, 128 GB PSVR exclusivamente. Si queréis usar standalone, PSVR también, pero sobre todo también formato standalone y formato de realidad mixta, porque, ¿qué digo yo? No tenéis un ordenador lo suficientemente potente para usar la PSVR a tope, etcétera, etcétera, pues entonces la decisión sería 512 GB, sería lo ideal. Bien, dicho esto, bueno, pues también puede haber la cuestión de realmente a la hora de elegir el tipo de visor, vamos a suponer que sois un usuario que realmente tenéis un ordenador potente, que a vosotros os ha llamado la atención la PSVR de toda la vida, pero a lo mejor queréis también disfrutar o a lo mejor en este sentido lo que yo os quiero transmitir es el hecho de que os diría que seáis de mente abierta. Yo, por ejemplo, siempre a la hora de lo he comentado con algún ReverQuest maníaco en la comunidad de Telegram, yo cuando compro productos de este tipo de la VR, a mí personalmente yo no soy persona, a pesar de que soy muy
proclive a PSVR, porque es lo que, entre comillas, entendiéndoseme bien, es lo que he mamado toda la vida, el uso de ordenadores y demás. Pues tiendo mucho a la PSVR, y de hecho cuando hay juegos que salen que hasta el momento por lo menos que han salido en MetaQuest 2 como formato nativo y han salido en PSVR, siempre he comprado la versión de PSVR para obtener la mejor calidad. Pero creo que si eres un amante o te gusta mucho la VR, la realidad mixta, la realidad aumentada, tenemos que tener una mentalidad un poquito más abierta. Un poquito más abierta en el sentido de que no nos ciñamos solo a la PSVR, sino que tengamos la mente abierta, sobre todo ahora que llegan las MetaQuest 3 y que el standalone realmente va a tener, por lo que se está viendo al menos, ya lo veremos en la experiencia, juegos bastante potentes. Yo no digo que vayan a ser iguales que en PSVR, pero se van a acercar muchísimo por la potencia de ese XR2 de segunda generación y toda la tecnología que lleva este visor de MetaQuest 3. Pues os aconsejaría, si queréis disfrutar plenamente la VR, que tengáis un poco de amplitud de mente y no os ciñáis solo a la PSVR. Yo creo, sinceramente, sin todavía haberlo probado, que ahora lo vamos a ver a continuación con la siguiente pregunta que os quería contestar, es el hecho de que yo creo que MetaQuest 3 realmente va a ser un buen visor para la PSVR. No sé hasta qué punto va a mejorar la experiencia respecto a otros visores, pero sí sé que la va a mejorar. Pero en formato standalone realmente es donde va a dar el gran salto, tanto a nivel de juegos VR como también a nivel de lo que son juegos de realidad mixta y realidad aumentada. Por tanto, yo os aconsejaría, vuelvo a repetir, si realmente sois muy fans, os gusta, os llama mucho la atención el tema de la VR, que MetaQuest 3 sí que puede ser un visor muy completo, muy flexible en ese sentido, que acapara, digamos así, todos los aspectos de la VR y en todos ellos con una muy buena calidad, tanto en realidad mixta como en realidad aumentada, como en formato VR, tanto en standalone como en PSVR. Por tanto, no sería una mala compra. Lógicamente, yo con esto solo os estoy dando un consejo desde el punto de vista de mi experiencia. Lógicamente, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y lo que quiera. Si este es el enfoque que queréis dar a vuestra experiencia en VR, es decir, de poder experimentar todo lo que significa la VR, AR y XR, el consejo sería que adquirierais la versión de 512 GB. Ahora que aún así, que aparte de lo que yo he comentado, vosotros os queréis ceñir a la PSVR porque eso es lo que os mola, porque eso es lo que vosotros queréis y ya está, y os da igual otros formatos, pues entonces la versión de 128 GB, ¿de acuerdo? Por tanto, esta sería la primera resolución de duda. Así, vuelvo a repetir, a priori, sin saber todavía, sin tener el visor en la mano y poder haberlo probado y poder daros mis impresiones ya en la experiencia, en mi experiencia propia. Bien, la segunda cuestión que quería intentar resolveros a día de hoy, he visto algunas dudas, pues, por ejemplo, Meta ha hecho mucho énfasis en la realidad mixta y la realidad aumentada que tiene este visor, estas MetaQuest 3, y esto puede hacer que se nos escapen algunas otras características que tiene el visor novedosas y que también hacen muy recomendable su adquisición. Tiene un poco que ver también con lo que he comentado al principio. Entonces, quiero resolveros la duda de qué a priori, vuelvo a repetir porque todavía no tenemos el visor en la mano, a priori, qué es lo que nos va a aportar el comprar unas MetaQuest 3 respecto a otros visores. Estamos hablando de visores que a día de hoy están disponibles en el mercado. No estoy hablando de las Pico 5, por ejemplo, que vendrán en el futuro y ya veremos en el futuro si realmente valdrán la pena, no valdrán la pena, o si traerán juegos que todas estas características que yo estoy mencionando respecto a MetaQuest 3 o no. Nos vamos a ceñir a lo que hay ahora mismo y lo que está a punto de llegar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos va a aportar? Lógicamente, como he dicho al principio, lo primero que nos va a aportar es una realidad mixta y una realidad aumentada que va a romper absolutamente con cualquier otra tecnología de este tipo que hayamos tenido en cualquier otro visor. Ya os he mostrado a lo largo de los días algunos pequeños vídeos, algunas imágenes de ese paso a color que tienen las MetaQuest 3, y aparte por los hay en algunos sitios de distintos países donde hay visores MetaQuest 3 a modo de demo, a modo de muestra, y todas las
todas los testimonios, digamos así, que está viendo de ese paso a colores, que es muy bueno, que es muy rompedor y que realmente marca la diferencia respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Por tanto, el gran aporte, digamos así, o uno de los grandes aportes que tiene estas MetaQuest 3 es esta realidad mixta de nivel superior, que diría que rozaría incluso la que nos ofrece Apple Vision Pro, costando 3 veces más, con lo cual esto ya es mucho decir. Es decir, que un visor, os lo digo también para que veáis la relación precio con respecto al visor que nos está ofreciendo Meta y otros visores semejantes, quizá incluso de nivel superior, que va a haber en el mercado, pero que lógicamente cuestan 3 veces más. Como ya sabemos que las Apple Vision Pro pues costarán cerca de 4.000 euros o 4.000 y pico euros. Y este nos está ofreciendo una experiencia, no voy a decir que igual, pero muy semejante en lo que se refiere a realidad mixta y realidad aumentada, que realmente es en lo que se centra las Apple Vision Pro, pero a un precio muy inferior. Entonces esto hay que valorarlo mucho. Parece que a lo mejor, hostia, pues son 700 euros o son 600 euros que me tengo que gastar, pero ojo, compararlo con otros productos que va a haber en el mercado de este estilo y el precio es muy sobresaliente y además parece ser que la calidad que nos va a dar es muy buena. Bien, pues esto es lo que Meta ha sobresalido más de su visor, por eso puede ensombrecer a otras cuestiones que ahora mismo os voy a comentar, como por ejemplo, vamos a tener posiblemente, esto lo veremos con el tiempo, pero tendremos seguramente juegos exclusivos para MetaQuest 3, probablemente no lleguen hasta que empiece 2024, pero vamos a tener juegos exclusivos de MetaQuest 3 de alto nivel, esos juegos que yo os comentaba que prácticamente van a igualar lo que sería un juego en PSVR, quizá no a nivel, o sea, quizás digamos así, el nivel de PSVR va a seguir siendo un poco superior, pero la diferencia que va a haber ya no va a ser tan notoria ni en iluminación, ni en texturas, ni en ningún tipo de cuestión a la que se refiera. Bueno, pues lógicamente esto es debido al XR2 de segunda generación y a toda la tecnología que tiene el visor. Todo esto en formato standalone. Vamos a tener exclusivos, ya digo que se han anunciado posiblemente que empiecen a salir a partir de 2024. Por otro lado, vamos a tener la posibilidad, ya sea a través de parches de los desarrolladores o a través del propio sistema que automáticamente te va a transformar cualquier juego antiguo del catálogo de MetaQuest 2 o de MetaQuest a formato HD, al formato con gran nitidez que tiene las MetaQuest 3, pues vamos a poder jugar a todo el catálogo que tienen las MetaQuest, lo que es Meta, todo el catálogo de Meta, pero a una alta calidad, con una gran resolución, una gran nitidez. Y vuelvo a repetir, independientemente de que la compañía o la empresa concretamente, están saliendo a la luz muchas empresas que van a sacar parches de mejora gratuitos para sus juegos y que realmente denotan una diferencia bastante abismal entre la versión de MetaQuest 2, por ejemplo, y la de MetaQuest 3. Por ejemplo, juegos como Walking Dead Saints and Sinners, la primera y segunda parte, juegos como Red Matter 2, por ejemplo, que van a incluir texturas en 4K, en fin, la mejora va a ser muy grande. No estamos hablando de una pequeña mejora, no, va a ser una mejora muy grande y no solo, vuelvo a repetir, a nivel de textura, sino también a nivel de iluminaciones, matices, tramas, sombras, sombreados y demás. Todo lo necesario para que un juego en standalone ya prácticamente parezca un juego de PSVR, aunque siga existiendo una pequeña diferencia. Y esto es un gran valor que tú puedas tener sin necesidad de un ordenador potente, juegos muy parecidos a lo que ya tenemos en PSVR. Esto es un aporte increíble, un aporte que vale mucho la pena. Bien, por otro lado vamos a tener también en formato standalone, ya lo están comunicando distintos desarrolladores independientes de la comunidad, vamos a tener VR mods nativos que van a usar toda la potencia del nuevo visor MetaQuest 3. ¿Qué puede significar esto a nivel de VR mods? Pues por ejemplo que los VR mods de TeamBeef y de otras compañías, incluso compañías o usuarios de la comunidad que no se planteaban hacer
un VR Mod para un visor nativo, ahora se lo planteen. Entonces vamos a tener pues lo mismo que hemos comentado anteriormente, VR Mods con mejores texturas, con mejor iluminación, en definitiva VR Mods que se van a asemejar con más nitidez, más resolución y se van a asemejar mucho más a lo que tenemos en PSVR. Y esto, vuelvo a repetir, es vital al lado de la realidad mixta y aumentada que hemos mencionado anteriormente. Es el gran aporte que a nivel standalone que proporciona este visor, aparte de los exclusivos que puedan venir en 2024 para las MetaQuest 3 y que hagan que podamos disfrutar de esos juegos y de las tecnologías que nos ofrece este visor a tope. Bien, pero ¿qué más nos aporta este visor? Pues ya sabéis que los visores de Meta, igual que los de Pico, nos aportan por un lado toda la tecnología del standalone. En este caso, como ya hemos mencionado hace un momento, pues con mucha calidad, tanto en el formato de VR como en el de la realidad mixta, pues también nos va a ofrecer mejoras a nivel de streaming PSVR. Yo he estado hablando con varios usuarios de la comunidad a este respecto y muchos opinan que a nivel de PSVR, de streaming PSVR, pues las MetaQuest 3 tampoco valen mucho la pena, que no van a aportar mucho. Yo disiento porque hay dos aspectos fundamentales que van a proporcionar mucha más calidad, sobre todo en el aspecto de la nitidez y de lo que es la resolución a la que vamos a ver las cosas. Ya sabéis que en PSVR, como en cualquier otro sistema, el que haya más nitidez y más resolución en pantalla nos va a facilitar no solo que veamos las cosas de cerca con mucha resolución y muy nítidas, muy realistas, sino que también nos lo va a permitir cuando miramos a lo lejos. Y esto para mí hace un cierto tiempo no me parecía tan importante, pero conforme en este caso, por ejemplo, las Pico 4 fueron mejorando y también Virtual Desktop fue mejorando, me di cuenta realmente de lo importante que está, incluso en un shooter, en cualquier tipo de juego, el poder ver a lo lejos con total nitidez. Por tanto, ¿qué va a aportar en PSVR, o al menos qué creo yo que va a aportar en PSVR las MetaQuest 3? Pues lo que va a aportar indudablemente son, por un lado, el Wi-Fi 6E, el soporte de Wi-Fi 6E, y por otro lado, el soporte de codec AV1. Y estas dos tecnologías, ¿qué es lo que nos van a proporcionar? ¿Qué van a mejorar el streaming PSVR vía Wi-Fi? Yo siempre hablo vía Wi-Fi, ojo, porque vía cable, pues lógicamente la mejora va a estar ahí, y tampoco ahí puedo estar de acuerdo que ahí va a haber menos mejora, porque realmente el que tenga un cable, pues el visor no va a proporcionar demasiada mejora a nivel, vuelvo a repetir, ahora vamos a hablar de otra cosa, pero a nivel de nitidez y de resolución no aportaría mucho. Pero a nivel Wi-Fi, que es lo que a mí me interesa, porque a mí lo que me interesa y lo que creo que es el futuro es la VR sin cables, sí va a aportar mucho con ese Wi-Fi 6 y con ese codec AV1. ¿Qué va a aportar el Wi-Fi 6E, perdón? Pues el Wi-Fi 6E lo que nos va a permitir es tener una comunicación entre nuestro ordenador y nuestro visor mucho más rápida y que además tenga mucho menos latencia. Incluso se habla, yo no lo sé porque no lo he comprobado todavía, estoy ahí mirando routers Wi-Fi 6E a ver cuál me compro para también hacer pruebas y poder recomendároslo incluso después a vosotros, pero no termino de decidirme. Pero la Wi-Fi 6 lo que destaca es por su velocidad, transmite mucha más información a la vez y además reduce la latencia. Al ser más rápido, al transmitir más información, la latencia es menor y lógicamente todo lo vamos a ver más fluido, etcétera, etcétera. Este es el gran aporte de la Wi-Fi 6E. Y el aporte del codec AV1 es fundamentalmente que vamos a poder aumentar más el bitrate disponible gracias a este nuevo formato de compresión de alta calidad que supera H265 y H264, y podríamos batir ese bitrate de 400 que tenemos con H264 actualmente, y podríamos llegar a bitrates mucho más altos, lo cual pues prácticamente nos dejaría a los brazos, digamos así, de lo que se obtendría, de la calidad visual que obtendríamos. Esto todavía hay que verlo, ver cómo evoluciona todo una vez que el visor esté en el mercado, pero a priori ya Virtual Desktop va a soportar este códec y a priori nos daría, no sabemos exactamente todavía qué bitrate, pero aumentaría la capacidad de bitrate de nuestra comunicación entre el ordenador y el visor, y esto nos daría pues lógicamente más nitidez, más resolución, más calidad visual en definitiva.
gracias a esos altos bitrate y una semejanza ya prácticamente igual que si tuviéramos conectado un cable DisplayPort. Por tanto, sí creo que en PSVR, como he dicho al principio, se va a aportar mucho a la PSVR con estas cuestiones. Sobre todo, vuelvo a repetir, cuando usemos Wi-Fi, el que siga usando cable o prefiera el cable, pues ahí quizá a nivel de nitidez y resolución pues no le vaya a aportar demasiado. Pero sin embargo, sí le va a aportar en una cuestión, incluso con cable. Y esto va a ser algo general, al menos a priori, vuelvo a repetir, porque no tenemos el visor todavía para poder comprobarlo, pero a priori, según las características que tiene el visor, ya os recuerdo que el visor va a tener dos lentes independientes, aunque sean LCD, pero son dos lentes independientes, lo cual esto ya va a tener seguro una mejora. Tiene dos lentes, perdón, lo que he dicho anteriormente eran paneles LCD, un panel para cada ojo, y además tendrá lentes pancake de alta calidad, que nos van a proporcionar, lógicamente, mucha más nitidez en la imagen, mucha más claridad, un punto dulce prácticamente que va a ocupar toda todo lo que es la lente, y por tanto una claridad y una nitidez extraordinarias que no tenemos a disposición en ningún otro visor, y mucho menos de este precio a día de hoy. Y esto lógicamente va a repercutir tanto a la experiencia a nivel de formato standalone como también en la PSVR, porque la PSVR no es solo que se vea todo nítido y que se vea todo con una resolución extraordinaria, sino que si vemos todo con una claridad espectacular y además todavía no sabemos exactamente qué colorimetría vamos a tener y temas de negros y demás con estas nuevas lentes LCD que va a tener este visor y con las nuevas, los paneles LCD y con las nuevas lentes pancake que trae este visor, todavía no sabemos exactamente en experiencias VR cómo va a afectar esto a la colorimetría y cómo va a afectar al tema de los negros. Teóricamente mi intuición es que lo va a mejorar todo, hasta qué punto no lo sé, tampoco sabemos si tiene algún tipo de tecnología, esos paneles LCD que tienen las MetaQuest 3, si tienen algún tratamiento tipo local dimming, que en este caso no será local dimming, porque ya sabéis que para ello tendríamos que tener unas lentes QLED, pero a lo mejor tienen otro tipo de tratamiento para mejorar esos negros, o incluso el propio procesador XR2 de segunda generación puede proporcionar pues eso, que la imagen que veamos tenga una mejor colorimetría y demás. Por tanto, todo esto es lo que nos puede aportar todo lo que he mencionado MetaQuest 3. Y poco más, pues ya no os voy a comentar nada más, no os voy a aburrir más, pero creo que estas dos cuestiones, ahora que mucha gente, sobre todo en esta semana previa, muchos usuarios estarán planteándose el comprar o no las MetaQuest 3 y qué formato comprar, pues yo creo que es importante que tengáis claro todo lo que a priori nos va a aportar MetaQuest 3 y qué tipo de visor comprar, pues según su almacenamiento. Resumiendo muy brevemente, almacenamiento 512 si vais a usar standalone y PSVR, y si vais a usar solo PSVR 128 GB. Y después tenéis todas estas cuestiones que he mencionado como razones y mejoras y experiencias que nos va a proporcionar estas MetaQuest 3 como razones para comprarlo en detrimento, mejor dicho, de otros visores que hay ahora mismo en el mercado. Ya cuando avancemos un poco, pues ya haremos comparativas entre visores y demás, pero yo intuyo, no hace falta ser muy inteligente para saber que al menos en su rango de precios es el mejor visor que vamos a tener disponible sin ningún lugar a dudas. Lógicamente puede haber, porque realmente el visor que tenemos entre manos, hay muy pocas tecnologías realmente que no esté contemplando, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, el eye tracking y el facial tracking, que a mí, a pesar de que me gustaría que lo tuvieran, no lo veo tan importante a día de hoy como otras cuestiones, y el tema del local dimming, que en un momento dado puede ser un sustituto de los paneles OLED, pero que, bueno, pues quizá todavía por algún motivo pues no son tecnologías que sean baratas de establecer en un visor, y hayan optado en estas MetaQuest 3 por otras tecnologías que den buen resultado, pero que sean un poco menos costosas. En todo caso, yo creo que MetaQuest 3 nos va a dar una gran experiencia, y bueno, pues
veremos, ya nos queda muy poco, escasamente 10 días para saberlo. En esta semana, el próximo lunes, de hecho, estaremos ya a las puertas de las MetaQuest 3. Y mientras seguiremos informando y ayudando, lógicamente, a los ReverQuest maníacos para que puedan hacer su elección de la mejor manera posible y con toda la mejor información que yo os pueda entregar. Bueno, ReverQuest maníacos, esto es todo. Nos vemos pronto aquí en ReverQuest VR. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marcad la campanita en todos, que así no se os pasa ningún contenido de los que vayamos publicando. Por otro lado, dadle a me gusta al vídeo y bueno, pues si os ha gustado, si os ha parecido interesante, si os ha ayudado, y dejadme comentarios en la zona de comentarios si así lo queréis, para que así podamos debatir sobre todo lo que hemos hablado en el vídeo de hoy y podamos en comunidad pues cambiar opiniones y demás, que es muy interesante. Por cierto, recordaros que esta tarde tendréis un nuevo contenido de review, en este caso System Control 2, que es un juego de arcade tipo retro bastante simpático. No es que me haya terminado de emocionar, pero está System Critical 2, perdón, he dicho Control, pero no, es System Critical 2. Y bueno, pues acaba de salir al mercado y bueno, pues lo comentaremos un poco por si queréis comprarlo o adquirirlo. En este caso creo que, si no recuerdo mal, está disponible para PSVR. Bien, pues nos vemos pronto, ReverQuest maníacos, con más vídeos aquí en el canal. Chao, chao.